Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales y Complejidad. El día de hoy contamos con una expositora excepcional, nuestra estimada colega, la doctora Anaí Urquiza Gómez, que trabaja como directora de innovación de la Universidad de Chile. La doctora Urquiza realizó sus estudios de licenciatura en Antropología Social de la Universidad de Chile, su magíster en Antropología Social y Desarrollo de la Universidad también de Chile, y es doctora en Sociología con mención en Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania. Es profesora asociada del Departamento de Antropología y del Departamento de Trabajo Social, así como investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Ha sido fundadora del Comité Académico del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios, del Núcleo de Investigación en Inter y Transdisciplina en la Educación Superior, investigadora del Núcleo de Sistemas Territoriales Complejos, coordinadora de la Red de Pobreza Energética, coordinadora de la Iniciativa de Energía, Agua y Sustentabilidad, y por supuesto, socia fundadora de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Sus áreas de investigación son vulnerabilidad hídrica, pobreza y transiciones energéticas, relación, ciencia, sociedad, gobernanza y resiliencia frente al cambio climático e innovación organizacional. Pueden encontrar en Google Académico sus libros, múltiples artículos científicos que ha publicado. Hoy, la exposición que nos presenta la doctora Urquiza tiene como título Resiliencia y Organización, la innovación como desafío de las universidades. Muy agradecido por su generosidad personal e intelectual para estar hoy en el seminario. Acaba de salir de una reunión y ya está aquí. Le cedo la palabra a nuestra muy apreciada profesora e investigadora. Muchas gracias, Carlos. Bueno, siempre es un placer estar aquí, tener la posibilidad de conversar contigo y también contribuir a este espacio tan interesante que son estos seminarios de RELAS, que la verdad es que nos han articulado como comunidad. Así que de verdad creo que es un espacio privilegiado que tenemos que cuidar y reitero mis agradecimientos por mantenerte ahí sistemáticamente convocándonos a discutir y a presentar las cosas nuevas que vamos haciendo, etc. Y muchísimas gracias. Ya voy a presentar. Acá está. Vamos a ver si es que me avisas, si es que se ve bien. Perfecto. Solamente ahí está. Ahí está, perfecto. Muy bien. Voy a disminuir esto. Ya. Bueno, hoy día vengo a hablarles de innovación y resiliencia como desafío para la organización. Es un trabajo que venimos desarrollando junto a Julio Labraña en el último tiempo y claro, hicimos una aplicación especial a las universidades y eso es parte del artículo que mencionó Carlos, ¿no? A propósito de esta sesión, ¿no? Un artículo que acaba de salir hace poco en la revista MAD. Entonces les voy a contar un poco de dónde viene esta reflexión y cuál es la propuesta que estamos haciendo. Bueno, lo primero es el contexto contemporáneo, ¿no? ¿Dónde nos encontramos hoy día? O sea, yo vengo trabajando desde la perspectiva de cambio climático, problemas ambientales y diversos problemas de complejidad global. Y Julio Labraña viene trabajando más desde organizaciones, universidades, y nos hemos encontrado a partir de la articulación de cómo estas organizaciones aportan a enfrentar los desafíos de la sociedad contemporánea, ¿no? Y desde ahí es que tematizamos y tratamos de mirar herramientas que nos permitan abordar desde las organizaciones este desafío, especialmente de las organizaciones universitarias, pero bueno, sabemos que las organizaciones tienen un montón de elementos en común, entonces hay ciertas cosas que nos sirven de forma más transversal, ¿no? Entonces, por eso partimos de este contexto. Estamos en una siglo XXI, en una sociedad que tiene ciertas características, donde estamos viviendo las consecuencias de nuestras propias operaciones en el entorno y también con grandes niveles de complejidad e incertidumbre dentro de la misma sociedad. Podríamos decir que aceleración e incertidumbre son temas, son dos conceptos que
en alguna medida caracterizan la sociedad contemporánea. Obviamente es difícil para nosotros hacer diagnósticos desde lejos, porque estamos imbuidos en la misma sociedad, ¿no? Pero sí podemos decir que estamos en una sociedad que está muy acelerada, donde la presión para tomar decisiones en un contexto de incertidumbre, ¿no? Además con esta orientación al futuro, por la perspectiva de la tematización del riesgo, le hace que nuestras organizaciones tengan una presión importante por ser capaces de sobrevivir en este contexto y de generar sus propias prestaciones, ¿no? Entonces, gran parte de los problemas que observamos en la sociedad contemporánea pueden ser procesados desde las organizaciones como un desafío desde el punto de vista de la incertidumbre, ¿no? Cómo las organizaciones se van adaptando a las nuevas condiciones que van cambiando rápidamente, y cómo toman las decisiones que les permiten enfrentar esos cambios en un contexto de incertidumbre para mantener su propia existencia como organización, ¿no? ¿Y por qué nos interesa que mantengan su propia existencia como organizaciones en general? Porque la sociedad contemporánea opera a partir de organizaciones, pero en particular hicimos esta reflexión desde las universidades, pensando también en la importancia que tiene que la sociedad, o sea, el espacio de las universidades como un espacio de reflexión, de generación de conocimiento, de desarrollo de profesionales, que nos puede permitir de alguna manera, o que debería aportar de alguna manera a enfrentar estos desafíos, ¿no? Sobre todo pensando en esta dimensión más crítica de las ciencias sociales, que uno dice, bueno, eh, la, el, en este contexto, en esta sociedad contemporánea, se profundiza la desigualdad, ¿no? Cada vez en alguna medida, uno podría decir, se va amplificando la diferencia entre los que tienen acceso a más recursos, más información, más posibilidades de moverse en este mundo complejo y quienes sufren más las consecuencias, ¿no? Obviamente el cambio climático es un paradigma, el tema, también lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Obviamente la gente que sufrió más la pandemia fueron las personas más vulnerables en general, los países más vulnerables. Entonces existe también este deber de preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde el propio lugar donde estamos, ¿no? Como generadores de conocimiento, formadores en las universidades, somos parte de ese tipo de organizaciones, y cuál es el rol que podemos cumplir en este contexto de aceleración e incertidumbre, ¿no? Entonces, ahí uno de los conceptos que hemos trabajado en el último tiempo es el concepto de resiliencia, desde una perspectiva, lo hemos visto, me parece que incluso en otra sesión también aquí en RELAS, que este concepto que tomamos prestado o en diálogo con el enfoque de los sistemas complejos adaptativos, que es más amplio que la teoría de los sistemas sociales constructivistas, ¿no? Pero que pues dialoga muy bien, y donde hemos desarrollado un modelo que permite observar las cualidades que tienen los sistemas, también los sistemas sociales, para mantenerse en el tiempo, ¿no? O sea, cuáles serían esas características que aparentemente permitiría que los sistemas se mantengan de mejor forma en el tiempo. Y ahí el concepto de resiliencia ha sido bien importante, y que tiene que ver con cómo los sistemas se cambian a sí mismos, ¿no? Se transforman a sí mismos para mantenerse en el tiempo, ¿no? Ese cambio, cómo son capaces de irse transformando a sí mismos para poder mantenerse en un entorno que cambia intensamente y frecuentemente, ¿no? Y ahí hemos desarrollado, sobre todo para los temas de los sistemas socioecológicos, esta dimensión de observar la importancia de la flexibilidad, la capacidad de memoria de los sistemas y la capacidad de autotransformación como tres elementos críticos en los sistemas socioecológicos para enfrentar las múltiples crisis con las que tenemos que lidiar, ¿no? En los diferentes territorios. Pero también lo hemos usado para mirar las organizaciones, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos haciendo ahora y vinculándolo más al concepto de innovación como un nodo crítico que permite que las organizaciones vayan transformando a sí mismas, ¿no? Entonces, frente a esta profundización que hablábamos de la desigualdad y la injusticia social, las organizaciones como las universidades, de que es donde el espacio donde nosotros habitamos, ¿no? El espacio en el cual nosotros podemos aportar
a las transformaciones que hay en la sociedad o las necesarias transformaciones es que estamos tematizando esto, ¿no? Y tratando de entender cómo frente a estos cambios acelerados y sin rumbo evidente, ¿no? Sin tener esta sensación de que vamos directo al despeñadero por el aumento de la complejidad y los tipos de problemas que tenemos, sobre todo porque afecta a los más vulnerables, nos lleva a esta necesidad, ¿no? Que se tematiza como necesidad de transformar la sociedad, la forma en la que vivimos rápidamente, ¿no? Y ahí el cambio climático es bien paradigmático, porque la evidencia científica que tenemos nos permite saber que necesitamos transformar nuestras economías, nuestras formas de vivir, incluso nuestras formas de educarnos, etcétera, en muy poco tiempo, ¿no? Para poder seguir subsistiendo en los ecosistemas que hemos ido afectando, para que que la población en general pueda existir. Y en ese contexto, la transformación acelerada de las estructuras sociales es un tremendo desafío, ¿no? Y uno no puede darlo por sentado. De hecho, una de las grandes tensiones que hemos tenido al hablar de estas cuestiones, o sea, tecnológicamente existen las posibilidades para, por ejemplo, llegar a la carbono neutralidad en poco tiempo, ¿no? O para adaptarnos y desarrollar sistemas alimentarios que cubran toda la población global. Como que tenemos los conocimientos y las posibilidades tecnológicas de hacerlo, pero es fundamental cuáles son las estructuras sociales que permiten esos cambios, ¿no? Y en alguna medida se deja un poco de lado eso, no lo observamos, no lo tematizamos como que, no tanto desde las ciencias sociales, sino que estoy hablando más bien desde, por ejemplo, la discusión que hay más en el contexto del IPCC, de las COP, etcétera, sobre hacia dónde va la sociedad y cuáles son los cambios que hay que hacer. Y hay poca tematización de cómo hacer esos cambios en las estructuras sociales, ¿no? Entonces, por eso, mirar las organizaciones y cómo las organizaciones son capaces de irse cambiando a sí mismo parece como algo fundamental para poder efectivamente generar una transformación en las estructuras, en las diversas estructuras sociales en pocos años, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí miramos las organizaciones y decimos ya, o sea, dentro de la transformación se vincula a un concepto que aparece mucho hoy día en diferentes ámbitos organizacionales, que es el concepto de innovación, ¿no? Y aquí tenemos que mirar y entender que las organizaciones, bueno, desde el enfoque sistémico constructivista, entendemos que las organizaciones son una articulación de decisiones, ¿no? Son decisiones que se sobreponen a otras decisiones y que van reduciendo la complejidad, ¿no? Y a partir de eso abordando un problema en particular o un objetivo en concreto, y de esa forma van generando una forma de enfrentar el mundo que los rodea, ¿no? Como organización, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de una innovación, estamos hablando de un tipo de decisión, ¿no? Y por eso nos preguntamos, bueno, ¿qué caracterizaría a las decisiones que serían decisiones innovadoras, ¿no? ¿Cómo las diferenciamos con otro tipo de decisiones? Y aquí, porque la decisión siempre está asociada a algo indeterminado, ¿no? Cuando las organizaciones se toma una decisión, se elige un lado y se deja el otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre hay una elección entre alternativas. ¿Y qué es lo que nos permite decir que esa elección entre alternativas está refiriendo a algo que se puede entender como innovador, ¿no? De ahí, bueno, de acuerdo también en diálogo con Roth, ¿no? El concepto de innovación lo miramos a partir de las 3 dimensiones del sentido. Y claro, desde la dimensión factual, vemos que la innovación se caracterizaría por una novedad, ¿no? Es una decisión novedosa, es algo que es distinto a lo que había, ¿no? Desde la dimensión temporal entendemos que es un cambio, ¿no? O sea, es diferente a lo anterior, ¿no? Es nuevo y es diferente a lo anterior. Entonces hay un cambio en la dimensión temporal. Y desde la dimensión social, está asociado a la ventaja, en el sentido de que tiene una connotación positiva en la relación, ¿no? Entre ego y alter.
Y eso nos permite vincular con el concepto de innovación en general, que uno puede observar en los diferentes enfoques, ¿no? Si igual de alguna manera el concepto de innovación ha estado de moda desde diferentes corrientes, y vemos que siempre se refiere a esta novedad, ¿no? Y desde el enfoque sistémico también podemos decir una novedad que es también la variación, ¿no? Que es la alternativa a lo existente, pero que además tiene que ser una novedad que tiene la posibilidad de ser incorporado en las estructuras existentes, ¿no? O sea, es una novedad, una alternativa que puede ser seleccionada, ¿no? No es una alternativa que va como en oposición a lo existente, sino que es una alternativa que tiene posibilidades de ser seleccionada y reestabilizadas, uno podría decir, ¿no? Y ahí mirándolo desde la perspectiva del mecanismo evolutivo en la sociedad. Y de hecho esto se acopla muy bien con el típico esquema desde los enfoques sociotécnicos de Giles, ¿no? Donde se mira esta noción de que las innovaciones no logran tener algún éxito cuando pasan de estos nichos, que son espacios mucho más acotados, ¿no? Donde se generan diversas innovaciones que después logran permear las estructuras, ellos les llaman los regímenes sociotécnicos, ¿no? Que uno podría decir que son las estructuras sociales que van más allá de esas propias organizaciones y que finalmente logran restabilizarse ya, ellos llaman desde el punto de vista del landscape, como paisaje, ¿no? Como el contexto más amplio, y desde nuestra perspectiva es como logran que esas estructuras se restabilicen haciendo cambios en otras estructuras, ¿no? Y desde ahí, tratando de entenderlo desde ahí, miramos la innovación como una oposición, ¿no? Pero una oposición decidida. Es una decisión que es contraintuitiva, o sea, es la decisión menos evidente, no es seguir haciendo las cosas como se decían, ¿no? Desde el punto de vista de la organización, pero al mismo tiempo que tiene posibilidades de ser seleccionada, ¿no? Y que tiene posibilidades de mantenerse en el funcionamiento de la organización, ¿no? Y ahí es un tipo de decisión bien particular, ¿no? Es como esa variación planificada, una variación que en el fondo está tratando de hacer un cambio con la expectativa de que sea positivo y tratando de articularse con otras estructuras que están existentes, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ¿cómo promovemos la adopción de esquemas de observación que existan en las organizaciones que permita probabilizar este tipo de decisiones, ¿no? Que se pueda tomar decisiones que sean como contraintuitivas en favor de una novedad, porque en el fondo hay una novedad que es algo distinto, ¿no? Que va en contra de lo que se ha hecho siempre, y que la organización tenga esa capacidad para incorporar esa variación, ¿no? Y desde esa perspectiva aprovechar la ventaja que eso implica para futuras decisiones, ¿no? Entonces es un tipo de decisión particular, ¿no? que opera en las organizaciones y que desde nuestra perspectiva está muy relacionado con la capacidad que tiene el sistema de observarse en un entorno, ¿no? De observarse en un entorno en particular, ¿no? Es la observación del sistema organizacional, en este caso, que problematiza ese entorno, ¿no? Y observa la aceleración y la incertidumbre en el contexto en el que está, y eso hace que la tematización de sus propias estructuras le permite cuestionar, ¿no? Las estructuras que existen y al mismo tiempo generar transformaciones en esas estructuras, ¿no? Y de hecho, lo que visualizamos, ¿no? La apuesta que hacemos sería, para lograr eso, ¿no? Requiere, en línea con los esfuerzos de resiliencia, ¿no? Esta triple dimensión de ser capaces de reflexionar sobre que el sistema puede ser de otra manera, ¿no? Puede ser de otra manera. Ser capaces de mirar la organización desde una perspectiva distinta, ¿no? O sea, por eso la participación, el involucramiento de diferentes actores parece como crucial. Y la capacidad de anticipación en el sentido de mirar el desempeño de la propia organización en el contexto en que se está y adelantarse a eso
y visualizar alternativas posibles, ¿no? Hacerlo de otra manera y cambiarse a sí mismo en función de mantener tu propia existencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, el reentry en la innovación aparece como algo crucial porque es la decisión de hacer algo contraintuitivo para mantenerse viable en el contexto en el que se encuentra, creando nuevos espacios de contingencia, ¿no? O sea, generando posibilidades de que el sistema pueda ir cambiando, ¿no? A partir de estructuras que sean flexibles y adaptativas para poder ir constantemente incorporando esta reflexión, participación y anticipación para irse cambiando a sí mismo, siendo capaces de observar la propia relación que se tiene con el entorno, ¿no? Entonces, en este contexto, la innovación mirada con esta lógica, ¿no? De anticipación, participación y reflexión en el contexto del entorno, nos obliga a hacernos una serie de preguntas, ¿no? Asumiendo como esta apuesta de que las organizaciones se están mirando para cambiarse a sí mismas, vemos como, nos preguntamos cómo diferenciamos entre innovaciones que sean sustentables y aquellas que no sean sustentables, ¿no? Entre innovaciones que se logran mantener en el tiempo y otras que no lo hacen, que desaparecen. Y cómo las medimos, ¿no? Cómo medimos, cómo las promovemos, cómo las medimos ya desde un punto de vista más estratégico en el mundo de las organizaciones, ¿no? Y también nos preguntamos cuándo decimos que las innovaciones están cumpliendo su ciclo, ¿no? Y se están cerrando. Y ahí hay una dimensión que tiene que ver con qué es lo que se espera de la organización, hacia dónde la queremos empujar, ¿no? Y eso depende mucho del contexto. ¿Dónde es que se está haciendo esa innovación, ¿no? ¿Qué tipo de sistema se está haciendo? Y por eso nosotros hicimos como una profundización en el caso de las universidades para poder mirar estas cuestiones de una forma mucho más específica, ¿no? Y decir, en el contexto de las organizaciones universitarias, qué es lo que implica la innovación para la resiliencia de las propias universidades, ¿no? Y ahí miramos que en el contexto del sistema científico, ¿no? Las universidades como organizaciones enfrentan dos grandes desafíos, ¿no? Por un lado, el desafío de la inter y la transdisciplina dentro de las universidades, ¿no? Del conocimiento científico en general, pero obviamente eso se expresa y se vivencia en las universidades, que tiene que ver con cómo logramos en contexto hiperespecializado articular miradas, ¿no? Articular miradas, articular especializaciones y mirar la complejidad del entorno de una manera más integral, ¿no? Y eso precisamente viene de la presión de los problemas complejos, ¿no? Y incluso hablamos como los wicked problems, ¿no? Estos problemas que son tremendamente perversos y que para poder abordarlos requieren estas múltiples perspectivas, porque de lo contrario, finalmente al abordarlo parcialmente, lo que hacemos es empeorar el problema, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos cotidianamente sobre eso. Y por otra parte también está el desafío de cómo el conocimiento científico logra, ¿no? Cumplir con la prestación en el contexto de la generación de verdad, como entendemos la verdad acá, ¿no? En la sociedad contemporánea, donde hay una presión cada vez más fuerte sobre el conocimiento científico, pero al mismo tiempo un gran cuestionamiento sobre el conocimiento científico. Y hay un desafío por la heterorreferencia, ¿no? Porque los sistemas, porque las organizaciones sean capaces de problematizarse a sí mismos en función de su relación con el entorno y hacer este reentre, ¿no? Que les permita cuestionar hasta qué punto están adaptándose a las nuevas condiciones, ¿no? Y por eso una de las cuestiones también clave que hemos visualizado ahí es la interfaz, la importancia de la interfaz, ¿no? Como el tematizar esta prestación y cómo el conocimiento científico que opera con cierta lógica, ciertas formas de operar de la ciencia, ¿no? No necesariamente logra articularse con, por ejemplo,
comunicación política o comunicación económica, sin esa articulación, esa interfaz que permite esos acoplamientos, ¿verdad? Y que perfectamente uno podría decir, esto se va a dar, ¿no? En los tiempos que sean, ¿no? Continuando con la deriva de la sociedad. El tema es que por las crisis que estamos viviendo, principalmente la necesidad de transformación que está vinculada con cambio climático, por ejemplo, y con otras crisis de esa envergadura, hacen que tengamos que acelerar esos acoplamientos, ¿no? Y que necesitamos lograr que efectivamente esa interfaz funcione, y hay una necesidad de diseñar esas estructuras para lograr que efectivamente el conocimiento científico pueda ser utilizado, ¿no? Para hacer las transformaciones que necesitamos hacer en corto tiempo. Entonces, bueno, ahí las organizaciones, ¿no? Las universidades como organizaciones, vemos cómo se tienen que repensar a sí mismas y contraintuitivamente establecerse como en una autotransformación permanente, ¿no? Para poder estar respondiendo a las condiciones de la sociedad. Y ello nos pone en un nivel de presión organizacional importante, porque obviamente esto es contraintuitivo, y las universidades tienen mucha resistencia interna, ¿no? Por sus propias configuraciones, por sus tradiciones, etc. Entonces hemos hecho el ejercicio en este paper, en realidad lo que hacemos es hacer el ejercicio de mirar desde las dimensiones de resiliencia cuáles son las características que tienen que ver con estas características organizacionales que permiten a las universidades ser flexibles, estar constantemente reflexionando, aprendiendo de su propia experiencia, ¿no? Relevando el concepto de memoria, también el concepto de memoria lumaniano, articulado con el concepto de memoria del enfoque de sistemas complejos adaptativos, ¿no? Que ahí hay un diálogo súper interesante. Y a partir de eso generar autotransformación, ¿no? Que implique estas decisiones coordinadas, ¿no? Que permiten anticiparse a lo que viene. Y ahí, claro, haciendo este esfuerzo desde el punto de vista de las universidades, ¿no? Miramos cómo estas dimensiones las dimensiones del sentido desde donde se mira la innovación, ¿no? Podemos tematizarla y ver qué tipo de cosas podemos hacer en nuestras organizaciones para fomentar esta capacidad de desarrollo de innovación, ¿no? A nivel individual, de unidades académicas y a nivel más organizacional macro, ¿no? Entonces, más allá de ir directamente a cada una de las dimensiones, que yo creo que en realidad le interesa solamente a quienes están trabajando más bien directamente con las universidades, y que obviamente para ellos tienen otro valor este tipo de análisis, a mí lo que me interesa es la herramienta, ¿no? Uno podría decir, para aumentar la reflexividad y la capacidad de las organizaciones de transformarse a sí mismas, también es necesario hacer este tipo de análisis, ¿no? Identificar cómo se puede lograr mayor flexibilidad, ¿no? Para hacer esta dimensión más social, de participación de las organizaciones, cómo lograr una mayor reflexión a partir del desarrollo de cierto tipo de memoria en los sistemas, ¿no? Que se están tematizando a sí mismos a partir del reentry, ¿no? Y cómo a partir en la dimensión temporal, además, somos capaces de que la organización se mire a sí misma y se anticipe, ¿no? a lo que viene para tomar decisiones autotransformativas, ¿no? Entonces, este ejercicio es un ejercicio, ¿no? A partir de los antecedentes que tenemos en el ámbito de las organizaciones universitarias, pero que efectivamente uno podría plantear que se podría hacer este tipo de ejercicio en diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Para poder favorecer el desarrollo de resiliencia organizacional, donde la innovación, ¿no? Tiene un papel crucial, porque es la que nos permite tomar este tipo de decisiones contraintuitivas, que finalmente es la que nos permite generar autotransformación en las organizaciones, ¿no?
Me parece que sí, hasta ahí quería comentarles para que tengamos espacio para conversar. Excelente y extraordinaria propuesta. Muchas gracias. Hay algunos comentarios ya en el Facebook. La doctora Pamela Catalán Barker dice: extraordinarios, muchos saludos. A mí en particular me ha parecido muy interesante esta tríada de conceptos que me parece que efectivamente resultan claves para la innovación, el cambio. Hace poco hicimos unos ejercicios de perspectiva en la Universidad de Guadalajara. Lo que uno observa es que hay cambios interesantes en la manera de reflexionar, en la manera de entender la participación que tú planteas, que son muy importantes. Por ejemplo, la necesidad de contar con la inteligencia artificial, pero no solamente a nivel de conocimiento, de conocer qué está pasando con la inteligencia artificial o saber qué hacer, sino también pensar en la construcción de modelos basados en inteligencia artificial, que obligadamente implica que, por ejemplo, nuestra universidad tiene centros universitarios que se encuentran separados unos de otros. Tenemos un área de ciencias administrativas, un área de ciencias exactas e ingenierías, un área de diseño, un área de ciencias sociales y humanas, etc. Una de las cosas que se veían es que para realizar un sistema, pues es necesario contar con ingenieros, con doctores, maestros, con administradores, con diseñadores de productos, para facilitar no ya saber sobre inteligencia artificial, sino construir herramientas basadas en inteligencia artificial para trabajarlas en Jalisco, en México. Y eso implica un cambio total en la transformación de la organización. Implica que los posgrados se unifiquen, se integren y pensar de maneras muy diferentes en términos de culturas, en términos de formas de trabajar que irrumpen completamente con estos cambios. Otro ejemplo, pues podría ser esta carne de pollo hecha en impresoras 3D y cocinadas con láser, que así en general pues suena como una noticia impresionante, pero para México y para Jalisco es el principal exportador de pollo y de carne de aves, es decir, tenemos la cadena productiva más grande de América Latina, y la presidencia de la Asociación Internacional Avícola está aquí en Jalisco, pues tiene repercusiones tremendas, es decir, no es un asunto menor. ¿Cómo vamos a hacer para contar con impresoras 3D, para pensar en términos de competencia, de mercadotecnia? Es decir, estos son fenómenos que nos están obligando a reflexionar, a pensar cómo la universidad tiene que jugar un papel diferente al que ha estado jugando hasta ahora. Ya no simplemente como observador de las innovaciones internacionales, sino también como actores de estas innovaciones. No sé qué te parece esto. O sea, yo creo que el esfuerzo de hacer esta reflexión que hicimos con Julio precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Con mirar a las universidades y decir, estamos en un contexto donde las universidades tienen una gran presión para aportar de manera distinta y para cambiarse a sí mismas, porque para que el conocimiento que se haga en las universidades siga siendo pertinente y al mismo tiempo seamos capaces de que sea utilizado, ¿no? Porque tenemos muchas dificultades en esto. Obviamente también países como los nuestros en Latinoamérica son condiciones muy distintas a nivel de recursos, de inversión, de capacidad, tenemos otras condiciones, ¿no? Y aparece como urgente hacer estos cambios porque antes teníamos más la visión, tengo la impresión de que el conocimiento científico global de alguna manera podía ser utilizado en nuestros países y generar las transformaciones que se requieren, los tiempos que se puede.
sin mayores dificultades, ¿no? Y en los ritmos que van naturalmente. El tema es que cuando estamos enfrentando tantas crisis, ¿no? Una sobre otra, y con características muy diferentes, ¿no? Queda en evidencia que también nuestras universidades tienen que generar conocimiento en diálogo con el conocimiento global, por supuesto, pero también con pertinencia local, ¿no? O sea, no era lo mismo enfrentar la pandemia en América Latina que enfrentarla en Europa, ¿no? O en China. Son condiciones muy distintas. Entonces, por lo tanto, simplemente las indicaciones que se daban, que venían del conocimiento científico global, ¿no? Y de las características de esta sociedad, no necesariamente eran útiles en nuestros países, ¿no? Entonces también existía esta presión porque las universidades efectivamente fueran capaces de prestar ese servicio, ¿no? A la sociedad y generar el conocimiento que se requería para abordar estos problemas. Pero claro, con esta lógica, con universidades que además están muy desarticuladas internamente, hiperespecializadas, con pocas posibilidades de desarrollar miradas más integrales o de frontera también, ¿no? Como ir rezagados en algunos ámbitos, hace que sea muy difícil que nuestras universidades puedan cumplir con ese rol en los distintos países. Entonces, por eso la necesidad de mirar nuestras organizaciones, nuestras universidades como organizaciones y pensar cómo ellas se pueden, dónde están los nodos, ¿no? ¿Qué son los tipos de cosas que necesitamos transformar en estas organizaciones para que efectivamente seamos capaces de que las universidades cumplan el rol que tienen que cumplir, ¿no? Porque en alguna medida uno también podría decir, podrían desaparecer las universidades, ¿no? O sea, también podrían desaparecer, porque en el fondo, cómo se genera el conocimiento, cómo se forman las personas, ya no es tan evidente que las universidades tengan como el monopolio de eso, ¿no? Eh, y ahí la apuesta es, y es una apuesta normativa, ¿no? En el sentido de que las universidades permiten una reflexión con cierta pluralidad y estabilidad e independencia que hace que se puedan dar reflexiones y observaciones y aportes desde las universidades que no se puede desde otro tipo de organizaciones, ¿no? Y por lo tanto, por eso digo, desde la dimensión más normativa aparece esta necesidad de protegerlas, ¿no? Y de protegerlas y de lograr que se cambien a sí mismas para que puedan mantenerse en el siglo XXI, porque cumplen un rol importante desde el punto de vista de la reflexividad y la capacidad de generar transformaciones en la sociedad. Pero eso nos obliga a mirarnos, mirar estas organizaciones, y aunque uno puede ver que las universidades son un mundo, ¿no? Cada universidad es distinta a la otra, etcétera, sí tenemos una serie de estructuras y funcionamientos comunes que nos permiten identificar elementos que se pueden abordar para ser capaces de anticiparnos a las condiciones y entregar mejor, cumplir mejor con la prestación que debiera cumplir como organización, ¿no? Y ahí obviamente todo lo que tiene que ver con la interdisciplina, la transdisciplina, la generación de conocimiento más integrado, más flexible, con capacidad de actualización permanente, la capacidad de generar estructuras organizacionales que puedan funcionar como interfaz, ¿no? En esta hiperespecialización del conocimiento, del tipo de comunicación científica y cómo lograr enlazarla con la comunicación política, con la comunicación económica, etcétera, son parte de los desafíos que tenemos que ver y para ello hay que cambiarse a sí mismos, ¿no? Por eso la importancia de la innovación, como esta necesidad de tomar decisiones contraintuitivas que nos permitan hacer las cosas distintas con una proyección de más largo plazo, no solamente reaccionando, sino que además intencionando que los cambios del sistema vayan en cierta dirección. Fíjate que lo que acabas de decir en los ejemplos que acabas de poner son muy interesantes para el efecto de la reflexión y la participación. Yo pensando en términos del COVID-19, recuerdo que más o menos el COVID aparece en Wuhan a finales del 2019, a finales de diciembre del 2019. Llega a Italia a finales de enero, un mes después, y a toda Europa, por supuesto.
En América Latina, la incapacidad de anticipación para dar cuenta del contagio masivo que estaba generando el COVID, de que era el 15, el 20, el 30 de febrero, y nosotros seguíamos pensando que era algo que estaba allá. No tuvimos la anticipación como para dar cuenta de que íbamos también a contagiarnos nosotros y tendríamos que cambiar las formas de dar clases en las universidades, la forma de ver los modos de producción en las empresas, los procesos de salud, los hospitales. Es decir, tuvimos que esperar a que llegara a México, allá a finales de febrero, el 28 o 27 de febrero, para empezar a hacer cosas. Es decir, la incapacidad de anticipación y el hecho de que creemos a estos niveles de sociedad global que mientras no nos suceda en nuestro territorio, no hay problema. Me parece que algo así pasa con el cambio climático. Es decir, tenemos que ser afectados en nuestro territorio, en nuestro pedacito de región, de estado, de municipio, para percibir el problema. Una incapacidad de anticipación que, junto con lo que nos dice la reflexión y la participación, son claves para innovar simplemente riesgos, ¿no? Sin duda. No, y esta capacidad de anticipación en el cambio climático es muy evidente, porque, a ver, hace 30 años que tenemos con evidencia muy sólida del cambio climático, ¿no? Y recién en los últimos años ha empezado a ser un tema más relevante en la opinión pública, y la verdad es que todavía no se logran hacer las transformaciones estructurales que hay que hacer para poder cambiar el rumbo, ¿no? Y el problema es que cuando uno empieza a sentir los síntomas, como lo está sintiendo ahora, el problema viene de hace muchos años, ¿no? Entonces, los cambios que hagamos ahora solamente nos van a permitir paliar esto en las próximas décadas. No va a ser diferencias significativas pronto, ¿no? Entonces, eso es muy complejo porque hace que en la sociedad se tengan que tomar decisiones desde el punto de vista político con un horizonte temporal muy amplio. Y ese horizonte temporal muy amplio, desde la lógica política, no es el ritmo de sus propias estructuras, ¿no? Entonces, en cambio, la ciencia sí, pero no sacamos nada con tener ese conocimiento en la ciencia si no somos capaces de que ese conocimiento efectivamente pueda ser utilizado y entre en la lógica política. Entonces, ahí hay por eso que la interfaz entre las universidades como organizaciones y los entornos relevantes que tienen aparece como algo crucial, ¿no? Y no solamente está mirarse a sí mismo en los propios tiempos de la ciencia, de la formación, etcétera, porque eso, si no tenemos esa capacidad de ese reentry, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos y observar el desempeño que tenemos con una capacidad de anticipación de proyectarnos en el tiempo, etcétera, y considerando las diferentes perspectivas, las organizaciones se van volviendo irrelevantes, ¿no? Y no hay una alternativa tampoco, ¿no? Entonces, como que en el fondo también aparece crucial el proteger a las organizaciones y movilizarlas a estructuras que efectivamente puedan responder a las condiciones contemporáneas. Tenemos una pregunta de la doctora Mildred, de nuestra estimada doctora Mildred. Dice, felicidades, Anaí. Una pregunta. La relación entre el conocimiento que se debe tener para generar nuevos espacios que respondan a la innovación de las universidades desde un ámbito administrativo, es decir, desde quienes dirigen los centros e institutos. La pregunta es como qué tipos de conocimientos se deben tener. Sí, parecería eso, ¿no? ¿Qué relación hay entre el conocimiento que se debe tener desde las áreas operativas hasta las áreas más directivas? ¿Cómo ligar estos procesos? Yo creo que una cuestión crucial es instalar en las organizaciones universitarias estas estructuras internas que permitan esta capacidad de anticipación y esta capacidad de participación y reflexión, ¿no? Como unidades de análisis para mirarse a sí mismas como organización, ¿no? Y que sean capaces de hacer ese reentry, no dejarlo espontáneamente, porque al dejarlo espontáneamente, claro, pueden haber
personas en la organización o desde ciertas especializaciones que miren esto y lo cuestionen, etcétera, pero si no hay una estructura que tenga eso como objetivo, es muy difícil que entre en la discusión de la toma de decisiones de la organización. Entonces, lo que necesitamos es que las organizaciones tomen decisiones considerando ese reentry, ¿no? Y ese reentry especial, ¿no? Que es un reentry con capacidad de anticipación, con el involucramiento de diferentes perspectivas, que es contraintuitivo, ¿no? Que está orientado a cambiarse a sí mismo. Porque es un tipo de decisión que no es natural, uno podría decir. Lo natural, la inercia lleva a que las cosas se sigan haciendo. Entonces, es instalar en las organizaciones un músculo, no podría decir, que esté constantemente desafiando a la organización, ¿no? Y incorporándole esa contingencia a partir de la capacidad de problematizar lo que hay en el entorno. No nada fácil, ¿eh? De hecho, debo decir que yo lo estoy tratando de hacer en mi universidad, soy directora de innovación de la universidad, y claro, el nivel de resistencia que hay en nuestras estructuras es brutal, ¿no? Es muy difícil hacer esto, sobre todo con universidades que son tan complejas, que tienen múltiples disciplinas, facultades, culturas organizacionales. Ni siquiera tenemos una sola cultura organizacional, tenemos decisiones descentralizadas en algunas más, en otras menos, y claro, como el hecho de desarrollar esta capacidad de anticipación, de reflexión, de generar semánticas dentro de la organización que estén orientadas a cuestionarse a sí mismas, ¿no? Y a visualizar cómo estamos relacionando, incorporando este reentry, ¿no? En la organización, creo que es fundamental. Fíjate que ese es también un problema constante, es decir, entre las decisiones estratégicas de gran alcance y las decisiones operativas a nivel micro. Es decir, siempre parecería que hay un gran problema entre ambas, una para los directivos y otro para los trabajadores, para los profesores, para los coordinadores de carreras, etcétera. Estas dos perspectivas siempre tan diferenciadas, ¿no? Que se llega a decir muchas veces que en cuanto a los cambios operativos más concretos, hacer un cambio significa hacer una cartita a Santa Claus, ¿no? Bajo la consideración de que es algo imposible, pero es evidente que si la dirección estratégica no toma las decisiones operativas como clave, pues el reentry que nos señalas nunca va a estar presente. No, claro, puede quedar solamente a nivel como incluso de adorno en una organización, ¿no? Como tenemos un espacio de anticipación, reflexivo, etcétera, y ese espacio puede generar mucha información que no sea utilizada en la organización. Entonces el tema es cómo enlazar las decisiones que se toman dentro de la organización con este proceso reflexivo anticipatorio, ¿no? Entonces es un diseño estructural distinto, ¿no? Un diseño de organización diferente. Y es difícil hacerlo porque significa incorporar más contingencia en la organización, ¿no? Y transformarse a sí misma. Y siempre hay resistencia a eso, ¿no? Ahora, Claro, creo que una de las cosas que ayuda y que trágicamente lo hace como posible es el hecho de la evidencia de la crisis, ¿no? O sea, la evidencia de la crisis de la crisis permanente, ¿no? De una crisis sobre otra y del cuestionamiento a nuestras propias organizaciones como universidades, ¿no? Dentro del contexto latinoamericano, hace que exista una mayor disposición, yo creo, de las universidades a cambiarse a sí mismas, ¿no? La evidencia, ¿no? Y el cuestionamiento que hay a las universidades desde diferentes ámbitos. Entonces el tema es saber leer eso e incorporarlo dentro de la organización, ¿no? Y no ser cerrado, ¿no? Si uno es ciego y dice, no, bueno, ignora el ruido del entorno y sigue como está haciendo las cosas, eso es una estrategia maladaptativa, ¿no? Termina uno aniquilándose a sí mismo al ignorar el entorno. Entonces esa es un poco la lógica, ¿no? La capacidad de observación del entorno es la que hay que potenciar en nuestras organizaciones. Yoko Vallarta, hablando de innovación, caray,
Hablando de innovación en las universidades, también se refieren en este caso al desarrollo de nuevos productos, proyectos y spin-off, etcétera, desde la universidad. Eso es como lo que clásicamente se concibe como innovación en las universidades, ¿no? Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es como, uno podría decir, aprovechándonos de que esa semántica está instalada en diferentes ámbitos, en el mundo público, en el mundo privado y en las universidades. Incluso, por ejemplo, en nuestro país hoy día se les está empezando a exigir en los procesos de acreditación que las universidades hagan innovación, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar ese concepto y tratar de mirarlo en profundidad para abrirlo, ¿no? Y concebirlo de una manera más amplia. En el sentido de que efectivamente la innovación tiene que ver con esta generación de una transformación, ¿no? A partir de ciertos procesos reflexivos, de generación de conocimiento, y que te permiten anticiparte de alguna manera. Entonces, que se hacen contribuciones, por ejemplo, en el contexto de la interfaz con la sociedad, que pueden ser efectivamente el desarrollo de tecnología, ¿no? Pero el tema es que ese desarrollo de tecnología no es solo el desarrollo de tecnología, no solo fierros y software y ese tipo de cosas, sino que también es un desarrollo de procesos distintos. Cada vez que uno desarrolla una tecnología, eso va acompañado de transformaciones sociales, ¿no? Entender los procesos sociotécnicos de una manera más integral es crucial para poder efectivamente lograr esa innovación. Entonces, sí, efectivamente tiene que ver con la interfaz, ¿no? Cómo la universidad se entiende a sí misma en la relación con la empresa, en la relación con las políticas públicas, con los organismos públicos, y ahí uno podría decir está la spin-off y todo tipo de productos que salen de las universidades, pero aparece como fundamental entender esto de una manera más amplia. Primero, porque también muchos de esos productos tecnológicos, si se ignoran las consecuencias sociales que tienen y no se miran de una manera más integral, podemos estar generando grandes problemas, ¿no? Como universidad, entonces en el fondo es como, en el fondo, pues, generarnos problemas para el futuro. Entonces por eso la necesidad de entenderlo de una manera más integral, pero precisamente una de las cuestiones más evidentes cuando uno habla de estos tipos de innovaciones, cuando existe esta interfaz, ¿no? Y esta generación de productos, entre comillas, que son utilizados por otros contextos. Fíjate, Anaí, que me parece clave lo que acabas de decir. Efectivamente hay una tendencia a considerar la innovación tecnológica como la innovación por excelencia, omitiendo la innovación social que esto implica. Es decir, por supuesto que para hacer cambios tecnológicos e innovaciones tecnológicas se requieren innovaciones sociales que las facilitan. Este es un aspecto muy dejado a un lado, la innovación social, la innovación organizacional. Y la verdad es que yo creo que tenemos que hacer un mea culpa, ¿eh? Porque tengo la impresión de que la importancia o cómo operan las estructuras sociales y las dificultades que hay para hacer cambios en las estructuras sociales, el impacto que tienen esos cambios, ¿no? Los procesos, etcétera, son como invisibles, ¿no? Entonces como que se asume que se mete una tecnología nueva y eso va a solucionar algo. Y eso puede no solucionar nada, en el fondo, puede no tener ningún alcance debido a las estructuras sociales que están ahí. Entonces hay como una invisibilización de esas estructuras, de las expectativas. Y la verdad es que yo también lo tomo como una consecuencia del poco impacto que tenemos como ciencias sociales. En el sentido de que no, lo que sabemos, ¿no? Nosotros sabemos muy bien la importancia que tienen las expectativas en la comunicación y cómo eso opera y las dificultades que tenemos para hacer cambios, etcétera, pero eso lo sabemos nosotros y como que queda en nuestros papers. No sé si me explico. Queda en nuestros papers, en nuestras discusiones, pero es invisible para cuando se abordan estos temas y se trata de generar ciertos cambios, lo que hace que antes a lo mejor no era tan relevante. El problema es que ahora necesitamos cambiar el rumbo y hacer transformaciones en la sociedad, dirigir la sociedad,
para evitar que la sociedad se destruya a sí misma, y en esa dirección de la sociedad necesitamos aplicar conocimiento de las ciencias sociales para poder hacer las direcciones, ¿no? Y no se está aplicando, ¿no? Es como que se asume que las cosas van a cambiar porque cambian de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso digo, como creo que tenemos que hacer un mea culpa desde las ciencias sociales porque hemos tenido muy poco impacto en la comprensión de los fenómenos y en la generación de transformaciones. Y claro, de hecho, eso también es parte de las consecuencias que tienen. Muchos de los problemas que tenemos son por decisiones mal tomadas en función de, por ejemplo, introducción de tecnología o desarrollo de cambios que no tienen efectivamente una comprensión integral de lo que implican esos cambios. Mayra Rojas dice, siempre es estimulante escuchar a Anaí. Felicidades y saludos. Muchas gracias, Mayra. Wilhelm Stoich dice, gracias, profesora Anaí. Las universidades deben pasar a mirar el espacio virtual como un nuevo espacio antropológico y entonces deberían dejar de asumirse como presenciales en el sentido de presencialidad física y pasar a entender que su quehacer ya debe desbordar esos espacios físicos. Una pregunta interesante porque yo creo que la pandemia nos obligó a experimentar eso y me parece que queda en evidencia que las universidades tienen que operar en una virtualidad, pero que prescindir completamente de la presencialidad tiene un costo enorme, ¿no? A menos que esté diseñado de esa manera. O sea, hay programas que funcionan de esa manera, etcétera, pero que tienen ciertas características en particular. Y yo creo que tiene que ver con que en las universidades, en los procesos de socialización que se dan en las universidades, la interacción entre las personas es muy relevante, ¿no? O sea, en esa interacción entre las personas es que se logra incorporar diferentes conocimientos, diferentes experiencias, ¿no? No es solo el procesar contenidos detrás de un computador, sino que es la experiencia, la interacción, tanto con los pares como con los profesores, etcétera, pero también con las prácticas organizacionales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos estado tratando de empujar y que nos ha costado muchísimo es la necesidad de que las organizaciones universitarias tengan lógicas de sustentabilidad dentro de sus organizaciones, ¿no? Y que sean carbono neutrales y que desarrollen lógicas circulares y etcétera. Pero no es porque eso vaya a mover la aguja a nivel global, ¿no? Las universidades mínimo lo que aportan en ese contexto, pero el tema es que la experiencia del estudiante en un ambiente donde tiene que operar, donde tiene que, por ejemplo, cuando se va a alimentar tiene cierto tipo de opciones y no otras, cuando va a eliminar residuos tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Cuando interactúa con otros hay ciertas lógicas de responsabilidad en función de las decisiones que se toman que se viven de una manera distinta. Y todo eso no se ve en el espacio virtual, ¿no? Al menos por ahora. Quizás después, más adelante, vamos a tener espacios virtuales tan complejos que van a poder reemplazar estas vivencias más integrales. Pero yo creo que es difícil porque también en esa relación entre las personas aparece una serie de cuestiones impredecibles, ¿no? Que no puedes diseñar, ¿no? En la relación cotidiana, que te permite también traer la realidad de la sociedad dentro de la organización, ¿no? O sea, como que parte de esa cotidianidad es la que le permite a las organizaciones estar más conectadas con lo que está sucediendo en los contextos en los que viven, en esos tiempos, espacios particulares, ¿no? Porque si no tienes esa cotidianidad, también en las universidades podemos vivir como aún más ciega, uno podría decir, aún más como en este espacio dependiente que no se conecta con la realidad, porque podemos estar dedicados a estudiar solamente a los teóricos anteriores de otras partes del mundo,
y dedicarnos a aprender ciertas técnicas y tecnologías que no se tensionan con la realidad en la que se habita, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil que las universidades podamos prescindir completamente. Ahora, también creo que estas cosas llegaron para quedarse, ¿no? O sea, nosotros no podríamos tener este seminario si no tuviésemos este tipo de interacción, y en Latinoamérica eso nos ha permitido generar otros vínculos, otros diálogos, etcétera. Pero por lo mismo estamos pensando en que necesitamos crear un espacio presencial donde encontrarnos y poder interactuar de una manera distinta, ¿no? Porque no es suficiente, no es suficiente. Bueno, yo creo que vale la pena decir que tú siempre has propugnado por tener un congreso presencial, vivencial, donde podamos vernos a la cara, saludarnos, abrazarnos, estar juntos, ¿no? Y este próximo congreso planteado por RELAX, por la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales, por Arthur, ¿no? Arthur Stanford de Brasil, que está proponiendo para el próximo mes de abril un congreso internacional de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, pues es un buen punto para encontrarnos. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues con estas extraordinarias observaciones al Seminario Internacional de Sistemas Sociales y Complejidad, agradecemos a nuestra estimada y querida doctora Nayur Quizá Gómez, directora de Innovación de la Universidad de Chile, por su brillante y extraordinaria conferencia Resiliencia y Organización, la innovación como desafío de las universidades. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Carlos. Un gusto como siempre.